Bueno, Iraida, muchas gracias. Lo primero, somos poco originales, de modo que siempre empezamos igual. ¿Quién es la persona que entrevistamos? En este caso, ¿quién es Iraida Vargas? ¿Quién soy? Yo nací en Maracay, es una ciudad del centro del país, cercana a Caracas, y la directora del colegio donde yo estudié toda mi primaria le dijo a mi mamá que por qué no me inscribí en Caracas a estudiar sociología, que la sociología era la ciencia del futuro y todo lo demás. Total es que me vine para Caracas pensando en estudiar sociología, pero aquí la sociología era morocha con la antropología. O sea que era una escuela de sociología y antropología. De manera de que yo estudié en los años finales de la dictadura perejimenista, estudié aquí los primeros cursos y tuve la suerte de que me dieron la bienvenida a profesores progresistas, la mayoría del Partido Comunista, que era muy fuerte en esa época. De hecho, oyendo antes a Mario hablar, recordé que no es que hubiese muchos del Partido Comunista, sino que el Partido Comunista fue la segunda fuerza. De hecho, yo vine a Caracas y voté por primera vez en mi vida. Detestaba la dictadura, por supuesto, aunque yo no tenía actividad política fuera de mi casa, porque yo me gradué de bachiller de 15 años, de manera que ingresé a la universidad casi de 16, pero era una niña pues todavía. Y no me iban a dejar que fuera para esto o para esto otro. Mis padres eran muy conservadores y me tenían controlada. Pero los profesores fueron influyeron mucho en mí. Yo recuerdo que yo siempre fui, a pesar de que no fuera en la universidad, yo siempre fui enemiga de las injusticias. Estos profesores encontraron en mí, o yo encontré en ellos, lo que yo quería. Yo cursé la carrera doble y a partir de un determinado semestre tú podías decir, bueno, yo a partir de ahora solo me interesa una u otra. Yo escogí la de antropología porque el profesor que me atendió cuando yo ingresé era antropólogo y todo lo que dijo yo estaba de acuerdo. Además, porque el otro que le siguió era también antropólogo y muy conocido, ambos del Partido Comunista y ambos muy famosos, y escribieron cantidad de libros que orientaron el pensamiento de gente como yo, muchachitos que estábamos entrando. Ambos, el profesor Acosta Sáenz, había estudiado antropología en México y se vino a dar clases aquí, y el otro era el doctor Federico Brito y había estudiado antropología en México y se vino graduado ya de antropólogo. El profesor Brito, por ejemplo, él era ¿cómo es que se llamaba eso, Mario? El representante de la cuestión ruso, no es Casa de la Amistad Soviética Venezolana. Entonces, eso influyó también mucho. Eran muy buenos profesores, decían lo que debían decir. Mi formación universitaria yo la defiendo porque yo pienso como pienso hoy día gracias a esa formación. Había profesores de Moscú, ¿cómo se llama?, de Crimea, de lo que tú quieras ahí. Unos iban, otros venían, debido a la vinculación del doctor Brito Figueroa con esta casa. Él era el presidente de la Casa de Amistad Soviético-Venezolana. Bueno, entonces eso es para que tengas más o menos una idea de hacia dónde fui derivando apenas ingresé había por aquellas cosas de que la dialéctica existe. El profesor que me dio clases de economía, uno esperaría un soviético, ¿verdad?, pues fue un padre, un cura católico, el padre Pernod,
y me dio clases de economía. Estando estudiando, y me faltaba muy poco para graduarme, un año, qué sé yo, un poco menos, conocí a Mario. Dentro de la universidad y de la carrera ya yo había definido que yo quería ser arqueóloga. El profesor de arqueología, que no era Mario, porque Mario estaba en Mérida, él trabajaba en la Universidad de los Andes, pero el profesor de arqueología de la facultad era una birria, eso no servía para nada. Entonces yo me dediqué mucho a leer por mi cuenta y a qué sé yo. Y en eso conozco a Mario, y Mario influye mucho en que yo aclare mis gustos estudiantiles. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Mario estaba trabajando en Lara, yo tuve que ir a Lara a verlo trabajar en un cementerio prehispánico. Y bueno, se juntaron los estudios con los amores y el matrimonio. De hecho, que nos casamos muy, muy rápidamente después de conocernos. Y yo empecé a comprender que sí, la arqueología era muy bonita y todo lo demás, pero era muy complicada, mucho más complicada de lo que yo había pensado, porque lo que se decía en ese momento era que la antropología estaba formada por una serie de ramas, arqueología, etnología, etcétera, etcétera. Mario veía la antropología de manera más integral y los profesores soviéticos también, y eso fue muy decisivo en mi formación, que yo viera a la sociedad de manera integral, no desglosada. Aquí está esta sociedad haciendo arqueología, y aquí está haciendo etnografía, y aquí, porque aquí hay indios, y como hay indios es etnografía, y aquí hay tiestos o vasijas o figurinas o lo que sea, entonces es arqueología. No. Estos señores todos, sobre todo esos tres profesores, yo tuve el profesor que me recibió y el otro que era de la Casa Soviético-Venezolana, los dos eran comunistas, y un tercero que también era comunista, que me dio la parte contemporánea de todo eso, porque todo lo que se veía en la carrera era, bueno, cuántos indios hay en Venezuela, qué sé yo, la parte de indígena, la parte, como te digo, fraccionada. Entonces, este profesor, que también era del Partido Comunista y fue uno de los dirigentes de una huelga que hubo aquí en el país y que fue decisiva para el cambio de gobierno que vino después de la dictadura. De manera que esa fue más o menos mi vida universitaria. Nosotros nos casamos y inmediatamente nos fuimos a Lara a continuar con el proyecto del cementerio, que no lo habíamos terminado, y como había tantos osamentas, y particularmente en consecuencia muchos cráneos, y yo acababa de cursar antropología física con craneología incluida, entonces Mario me dijo que me ocupara de las colecciones de restos humanos. A mí no me gustaba mucho la antropología física, pero entendía que si yo estudiaba lo que esa gente que acabábamos de sacar hacía, pues sería bueno que estudiara a los que la hacían, ¿no? Y inmediatamente que terminamos el proyecto decidimos empezar a hacer los posgrados que nos faltaban. Como yo había escogido arqueología, Mario me dijo, mira, Iraida, yo estoy en esta fase. Mario estaba estudiando los restos de la dieta de fauna de esas poblaciones. Era un experto, tú le metías en un huesito así y él decía, esto es de un conejo de tal tamaño y yo no sé qué, no sé cuánto. Y me dijo, bueno, nos hace falta estudiar la flora, la dieta que implica la flora.
Y cuando llegamos, Mario averiguó y había una excelente maestra de palinología, que era la que determinaba qué tipos de plantas había en un ambiente determinado. Y entonces eso fue lo que hizo que yo me fuera a París con Mario, él siguiera con sus huesitos, como le decía yo, y yo empecé a trabajar la flora. Y me tocó una maestra muy valiosa, que me permitió aprender a identificar a partir de muestras de suelo granos de polen, para saber que ahí, si este árbol que está aquí tirado estuvo aquí, pues yo agarro una muestra de eso y debería conseguir granos de polen de mango, y así. Entonces en París es un posgrado sobre palinología de flora africana, porque no tenían americana. La doctora Fancampo me recomendó, ya después de que yo tenía varios semestres trabajando, me recomendó que cambiara de lugar, en lugar de trabajar con ella en París, dado que yo había avanzado tanto ya en la fauna africana, la flora africana, me fuera a Leiden, en Holanda, que tenía la mejor colección de granos de polen que existía en Europa, y además tenía el jefe del laboratorio, era un señor casado con una colombiana y que había vivido en Colombia, y él trabajaba con la flora de Guayana, de aquí, y la flora colombiana. Nos fuimos a Leiden. Bueno, yo particularmente, Mario se quedó con sus huesitos y yo me fui a ver granitos. Sí, y fue muy provechoso. Regresamos y terminamos de trabajar el proyecto Kibor. Armé un laboratorio de palinología y pude ver qué tipo de flora existía que cuando estaba ocupada por los que estaban los huesos y sus cráneos. Y se determinó el tipo de ambiente que era una sabana, todos los datos necesarios. Y eso nos permitió, bueno, sobre todo a Mario, que era digamos, mi maestro en esos momentos, poder determinar qué tipo de ingesta calórica tenían todas esas poblaciones que tenían ambientes similares o continuación del ambiente de Kibor, sobre todo en las llanuras, en la parte de las sabanas, y eso parecía los granos de polen perfectamente. Y luego, digamos, se cerró el capítulo Lara y entramos en el capítulo Mérida. Lo cierto fue que el proyecto abarcó casi todos los Andes y estuvimos como un par de años trabajando en ese proyecto, y eso nos dio una panorámica bastante clara de las poblaciones y con fechamiento. Se tomaron muestras de carbón, se fecharon, entonces teníamos una idea de la arqueología del occidente de Venezuela, sobre todo del área andina, incluyendo a Kibor y Lara, que es subandina, pero muy cercana. Y pudimos, yo me encargué de redactar todas las reconstrucciones históricas que se hicieron con base no solamente qué comían, sino cómo vivían, qué tipo de vida llevaban, qué fauna comían, qué tipo de ambiente, cómo lo preservaban, porque a mí me ha preocupado mucho, y dado que trabajo con flora, cómo se preserva el ambiente, cómo no deteriorarlo, todo eso. Y luego que terminamos con el proyecto de los Andes, nos vinimos a Caracas. Y ahí empezó la otra parte del cuento. Continuamos, digamos, como proceso era eso, elaborar un proyecto que nos aclarara un problema que nos había planteado el proyecto anterior.
y ubicar la localidad en términos territoriales que nos respondía mejor a esa situación. Creo recordar que después de eso fuimos a Guayana, ¿fue? No, sí, de ahí nos fuimos a Guayana, que fue un proyecto espectacular, muy, muy denso, porque Guayana no es Lara. Nos encontramos en Guayana, se había desarrollado un proceso cuasi industrial por parte de los misioneros capuchinos catalanes que se fueron en el año 1720, se fueron a Guayana, hicieron maravillas, desde la explotación del oro, del hierro, de todo, cuasi industrial. Puedo citarte o decirte algunas cosas más de tipo de vivienda, las maneras de unirse. Una cosa que a mí me trajo de ese periodo, después de graduada, que empezamos a hacer proyectos en distintas partes del país, la parte larense, la parte andina, y después la guayanesa, y después la de la costa oriental, y después la del centro, que era la cuenca del lago de Valencia. Después, cuando tuvimos más o menos visto todo eso, y como nuestra idea era reescribir la historia que había de Venezuela, que había sido tan vapuleada por esa cuerda de incapaces que además despreciaban al mundo indígena. En Venezuela no había nadie que hubiera trabajado, que prácticamente eran como unos salvajes, proyectando todo lo que había sido acuñado por el proceso colonial. Tanto Mario como yo, todos esos proyectos nos fueron útiles para reescribir la historia. Y eso es otro capítulo, porque una de las cosas que no es caprichosa que nos dejó ese periodo es que comprender el mundo indígena, por una parte, que no hay nada de salvajismo en esa gente, que simplemente el que le decía salvaje era porque no lo entendía. Eso no fue privativo de Venezuela, sino que eso se ocurrió en todo el mundo colonial del Imperio Español en América. A mí me enfermaba cuando todo el mundo decía, no, porque Venezuela es un pueblo joven. Digo, no, que es joven, es milenario. Si tú tienes 15.000 años de ocupación de un territorio, ¿cómo vas a decir que es un pueblo joven? Lo que esté ahí no es joven. Si tiene 15.000 años de habitación, bueno, es más que eso. Y una cosa que yo siempre he sido como Mario siempre se reclinó en eso, en mí, que es que yo soy como muy minuciosa. Por eso es que yo escribo tanto sobre procesos de clasificación de materiales, que puedes tú inferir como de lo que de la existencia de tal cosa, por qué, cómo, de dónde viene eso. Yo recuerdo que yo hice un proceso de investigación a pesar de que yo no soy especialista en México, desde México hasta Chile prácticamente, sobre la dieta de los americanos. Y yo no he visto dieta mejor. Yo sabía que los españoles estaban muriendo de hambre, que los italianos estaban muriendo de hambre, que pasaron esas hambrunas horrendas y que no quisieron comer maíz porque esa era comida de animales. Eso yo lo sabía. Pero lo que te quiero decir es que como yo estudiaba las plantas, yo podía decirte, bueno, cuántas variedades de maíz había, quién lo comía, qué le agregaba al maíz, y además del maíz, entonces los ajíes. Yo recuerdo un día, vivíamos en otro lugar, que yo dije, pero ¿qué comían los europeos? Estaban muriendo de hambre, porque estaba yo elaborando la lista
de todos los alimentos que había logrado identificar de los granos de polen, y yo decía, pero no comían pimentones. ¿De dónde inventaron de que ellos son los que inventaron el pimentón? Si tú hablabas de pimentón o ajíes picantes y qué sé yo, eso era peruano. Si tú hablabas de grano, eso era mexicano, venezolano, que teníamos dos centros de domesticación de distintos tipos de maíz. Si tú hablabas de tubérculos o de tipo papa o lo que fuera, bueno, olvídate del tango. Ahí mandaban los orientales nuestros que domesticaron distintos tipos de tubérculos. El ñame, el ocumo, la batata, yo no sé qué. Ajá. Y la papa, que era andina. Y era andina de todos los Andes, desde Lara hasta Chile. Papas así, papas asado. Esas papas que le dicen colombianas, eso no es colombiana, es una variedad de papas que se le llamó colombiana porque por primera vez apareció en Venezuela, que era lo que Miranda había bautizado con el nombre de Colombia. Entonces yo decía, ¿pero qué comían? Solamente recuerdo que me aclaré que los sirios habían domesticado ¿cómo se llama? El grano que... las lentejas. Las lentejas son, yo le decía a Mario, tiene que ser que comían aceitunas y lentejas, porque eso era lo que yo podía decir como especialista, que era europeo sin discusión. Después, bueno, han aparecido otras cosas. Pero lo que quiero decir es que a mí me impresionó eso muchísimo. Yo hice un estudio sobre la papa andina venezolana, no te estoy hablando de los Andes centrales, Perú, Bolivia, no sé qué, y tenemos como 150 variedades. ¿Y tú sabes cuántas tiene Bolivia? Bueno, como 1000 variedades. Y Perú, ni se diga. Entonces, con razón, Mario me decía, no, Iraida, pero acuérdate que fue la papa la que salvó a Europa de las hambrunas, porque de verdad que la papa chiquita, mediana, amarilla, de todos los colores, porque además la gente cree que es solamente la blanca o la amarillenta, pero no. Ese fue un periodo también muy, muy grato de nuestro proceso de trabajo. Trabajé mucho en el área de la flora, de determinar la cuestión de los alimentos. Eso ha sido para mí, todavía yo escribo sobre los alimentos en Venezuela, trabajo la cuestión de la dieta, porque es vital para la comprensión de esos pueblos. Los procesos de acumulación, la producción de excedente, si no tienen excedente, qué tipo de rigor biológico tienen a los que están sometidos, etcétera. Y entonces fui en cada caso, como la cosa era escribir la historia de Venezuela tal como era, entonces si estaba en Guayana, entonces yo hacía mis estudios de palinología, si estaba en Carúpano, los de Oriente, si estaba en Valencia, los del centro, y fuimos generando un mapa comprensible de que era realmente lo que había. Y después hay una parte que también yo trabajé mucho, que fue el contacto, la violencia del contacto, si no hubo tanta violencia, el contacto con los conquistadores. Por ejemplo, en el área que ustedes estuvieron, de Sanare y de todo eso, por ahí anduvo Ana Soto, y ella fue para mí la inventora de la guerra de guerrillas, primero que el Che, porque la verdad que en el siglo XVI el Che no estaba. Y ella
logró, ¿sabes lo que es 50 años deteniendo ahí a la conquista? Con base a una serie de personas que ella tenía como ejército, y al mismo tiempo ella tenía la fama dentro de los europeos de que ella era medio bruja, porque ella entraba por aquí, salía por allá, y era guerrillera, y entonces conocía muy bien su territorio. Y digamos que bueno, esa es Iraida Vargas, que ha estudiado toda esa gente y que he escrito sobre eso, hasta que, bueno, aterricé en las situaciones más contemporáneas y entré en otra fase de problemas y de todo. Pero creo que sí, como dice Mario, nosotros reescribimos la historia, porque ahí se decían cosas tan absurdas como que, bueno, no sabían vestirse, no sabían qué comer, de casualidad hablaban, eran completamente... Y no solamente por rescatar la imagen del indígena venezolano, sino por ser fiel a la verdad, pues. Después cayó en mis manos un trabajo ¿cómo que se llama el brasileño, Mario? Darcy Ribeiro, que era ministro de Educación de Brasil en ese momento, y él había estudiado los procesos civilizatorios. Y a mí me preocupaba mucho que cada vez que yo entraba en ese ámbito de la relación entre pueblos europeos, y particularmente el Imperio Español, y pueblos no solamente venezolanos, sino americanos, siempre se dijera de que ellos les trajeron la civilización o nos trajeron la civilización. Entonces yo empecé a trabajar el concepto de civilización de Darcy. Darcy trabaja eso y lo trabajaba muy bien. Y él propuso varias formas de civilización, varios modelos civilizatorios que aparecieron en el área brasileña, porque eso es un enorme laboratorio, imagínate tú. Y yo trabajé mucho en el área del oriente de Venezuela. De hecho, mi tesis doctoral es del oriente de Venezuela, porque cuando yo empecé a trabajar Quíbor, pero como colección de materiales arqueológicos, me di cuenta de que Quíbor no se entendía si tú no entendías lo que había pasado en el Caribe insular. Todas esas islas, de dónde sacaron todos los materiales, cómo deben haber ido, en qué tipo de canoas para poder traerse toda esa cantidad de cosas, o cómo estimularon para que sembraran yuca, o cómo todo lo que es, para mí el Caribe es una gran, enorme maravilla, pues. Y entonces ahí nos enteramos y nos invitaron que se daba el Congreso de Arqueología de las Pequeñas Antillas. De hecho, yo fui presidenta de uno de esos congresos de las Pequeñas Antillas, y fuimos a casi todas las islas que pudimos. Fuimos a Barbados, fuimos a Saint Kitts, Saint Lucia, Guadalupe, Martinica, Trinidad, Tobago, todas las que pudimos y todas las que participamos. Y entonces nos dimos cuenta de que, bueno, de que había que entender que Venezuela no terminaba en Margarita. Entonces cada vez que iba a alguna isla de esa, entonces yo decía, ¡ay, eso se encuentra en Quíbor! O de algo peruano, o qué sé yo. Entonces, cuando nos dimos cuenta que las Antillas estaban pobladas por indígenas caribe o arahuaco, y esos indígenas caribe o arahuaco, más nada, esos habían salido, unos del Amazonas, a la Amazonía, y otros más bien del norte de Venezuela, al punto de que, bueno, los
antillanos venían aquí y decían, yo quiero ir al Orinoco para meter la mano al padre, al padre río, y no sé qué, porque es de verdad, eran muy... si tú no sabes arqueología de Carúpano, de Sucre, de Anzoátegui, de Monaga, ¿cómo vas a entender a San Kitts o Barbados o Saint Lucia o todo lo que está apareciendo fue llevado de aquí? Y una de las cosas que de los subproyectos que yo trabajé, fue qué aportes tecnológicos dieron esos indígenas que eran mitad, ¿cómo se llama? De la Amazonía, mitad venezolano, mitad indígenas caribeños, de la insular. ¿Qué elementos tecnológicos aportaron ellos, a pesar de que andaban de un lado para otro, de otro para acá, de aquí para allá? Y fue increíble la cantidad de elementos tecnológicos, por ejemplo, las enormes canoas, el tipo de remo que permitía avanzar a una velocidad mucho mayor que los que se conocían hasta ese momento. Conocían las rutas marinas y evadían las corrientes fácilmente. Eran capaces de llegar de Venezuela a la Florida en par de días, ¿sí? Dándole, por ejemplo, los indios guaraos, que no eran ni caribes ni arahuacos, pero que habitaban la región de Sucre, de Trinidad, delta del Orinoco, los guaraos agarraron sus canoas, mija, y se fueron directo para la Florida. Y tú llegas a la Florida y estudias los topónimos, es decir, los nombres que le dan a las cosas, y todos son guaraos. Entonces, ¿quién llevó todos esos nombres para allá? Yo recuerdo una vez que estábamos reunidos allá en New Haven, en Estados Unidos, en donde está la Universidad de Yale, y estaba hablando con un profesor que me decía, pero es que usted está equivocada, usted no puede decir eso, ¿y cómo van a haber ido esa gente para allá? Y yo le dije, no, ellos regresaron, fueron y regresaron. Y el tipo se puso bravísimo, pero de verdad, eran capaces de eso. Y ellos fueron los que propiciaron, todo ese conjunto de indígenas, propiciaron la comunicación entre Yucatán y la Cuba, Jamaica, todas las grandes islas y hasta Venezuela y Colombia, por supuesto. Entonces todo eso hay que entenderlo de esa manera. Y eso no hubiera sido posible si tú tienes metido en tu cabeza de que esas son islas llenas de indígenas que no tienen una civilización, no están civilizados, a menos que tu definición de civilización sea la clásica que yo estudié cuando estaba empezando. Sí, eran ágrafos. Como digo yo, estaba hablando con alguien, le dije, mira, Radio Bemba no la inventamos aquí, le dije yo. La información llegó a otras latitudes gracias a la transmisión oral. Mario y yo escribimos un trabajo que decimos que los caribes, como pueblo, conformaron en el Caribe, en la gran olla del Caribe, una etnia-nación. Y que era una nación que iba desde el norte de Venezuela, todas las Antillas insulares, toda la costa de México en algunas partes y toda la de Colombia, y por supuesto toda la de Venezuela. Yo tenía en mis manos un libro que decía que los caribes no sabían hacer nada, entonces yo dije, me cuesta trabajo creer esto, y efectivamente fueron considerados caníbales, que no es verdad, fueron considerados salvajes. Entonces yo digo, pero bueno, ¿y entonces cómo hicieron todo lo que hicieron? Con Mario trabajó el arco y la jabalina caribe. Balística se queda atrás. O sea que le podemos dar la información a los militares ahorita para que emulen la cuestión de balística. Y hay cantidad de cosas de ese tipo. Y
penúltimo proyecto que yo llevé sola, digamos, de los que veníamos leyendo, era sobre etnobotánica. Y bueno, agroecología, ecología, todo eso. Y bueno, tengo algunas cosas escritas y un par de libros sobre eso. Y el último fue teoría. ¿Cuál es el abanico teórico que respalda a todos esos libros, pues de alguna manera? ¿Por qué escogí materialismo histórico? Bueno, porque me daba respuestas a cosas que las otras posiciones teóricas no me resultaban. Lo que sí no hubo mucho fue aplicaciones de tipo político, sino muy recientemente, después que conocí a Chávez, que me hizo tilín, tilín. Sí, y yo estoy convencida de que las misiones y grandes misiones fue la gran obra de Chávez. Porque yo antes había oído hablar, por ejemplo, de la gente que sembraba en los camellones. Los camellones eran las cosas para preservar los campos que sembraban los indígenas. Pero así no. De manera que yo soy de convencida. Hay una cosa que me sirvió para la actualidad, es que las comunas no es un invento reciente. Las comunas existen porque existe la solidaridad, el respeto mutuo, etc. Y que yo sepa, los indígenas venezolanos, los primeritos, los cazadores recolectores, eran recíprocos. Tenían lo que se llamaba la mano vuelta. La mano vuelta es que si tú estás ayudándote para que tenga un techo, yo te ayudo sin que me pidas. Yo estoy convencida de que donde se dieron los mayores desarrollos en términos numéricos, existió más las cooperativas y las comunas, es en la zona donde la gente se sabía y quería ser recíproca, quería imitar. Y no son antiguos, no son recientes. Sí, entonces la comuna es una manera de ser, de vivir, de actuar, que respeta a la naturaleza, pero la respeta incluyendo al ser humano. Y entonces por eso es que son recíprocos, por eso es que se ayudan, por eso son cooperativos. Claro, si tú tienes un elemento perturbador como es una invasión de gente que no, Argentina vamos a suponer, esa solidaridad y esa bonomía, vamos a decirlo así, se ve resentida. ¿Cuántos elementos has puesto, ¿no? Sobre la mesa, y en algunos sí que queremos profundizar, ¿no? Uh-huh. Porque claro, la historia no es reciente, como a día de hoy se sigue escuchando eso, Iraida. Uh-huh. O sea, hay que decirlo con mucha claridad que venimos de una tradición milenaria. Hay, no obstante, para irnos a ese momento en donde muchos siguen pensando que comienza la historia civilizada para estos pueblos, cuando los imperios la atacan, el imperio español, el imperio portugués, ¿qué significa materialmente y culturalmente también para todos estos pueblos, estas poblaciones originarias que venían viviendo en condiciones de igualdad, ¿no? De cooperación, más que de injusticia, ¿no? Y de lucha? Sí. ¿Qué significa? Bueno, yo tengo incluso expresiones verbales que he recogido de los mismos cronistas que dicen, esta gente dice que nosotros somos tal cosa y qué sé yo, entonces son horrendas las expresiones. Pero no sé si que también traducidas estén las expresiones indígenas en cada lengua de los pueblos indígenas. Pero lo que sí es que
Yo uso mucho el ejemplo de, de Ana Soto y también de otros grupos, más bien hacia el occidente de Venezuela, donde yo recuerdo que haber leído que eran los más feroces y los más atroces y qué sé yo. Y Ana Soto decía, aquí no pasa nadie de ellos, porque esto y esto va a desaparecer. O sea, la solidaridad, la reciprocidad. O sea, sí, ellos sí tenían gente que tenía claridad de lo que les iba a pasar o de lo que les estaba pasando. Tú ves lo que está escrito sobre Apacuana, que es otra indígena teque, y tú ves que ella, bueno, cuando empezaron a llegar los ¿cómo se llaman? Las embarcaciones estas que venían del oriente de Venezuela, que venían desde Margarita, y vienen y se meten en Caracas y a acabar con los pueblos indígenas. Ahí había Caracas se montó sobre una aldea que ya existía, que era Caribe, una aldea caribe. Por eso la escogencia del lugar se le debe a los caribes. La terminología usada se le debe a los caribes. Guaraíra arepano es lengua caribe, etcétera. Pero a lo que voy es que Apacuana ve que en la segunda invasión que viene con Fajardo y todo el grupo ese a esta zona, estaba acabando con los pueblos indígenas que le salen y los caciques se devuelven. Y ella le dice, mira, ¿para dónde vas tú? Y yo lo digo como que si la estuviera viendo. Sí, y ella dice, no, hay que devolverse, hay que hacer esto otro. Ella era un poco la Apacuana. Sí, Apacuana es la que está en la entrada por el valle, la autopista del valle, que está el enorme, y era una mujer muy sabia. Y ella coordinaba las acciones de Huacaipuro, Paramaconi, Tamanaco, Tiuna, porque la gente, que lo que pasa es que la mayoría son machistas, piensan que es lo contrario. Sí, pero fue ella la que estimuló a toda esa gente a volver. Y lo que tiene, yo leí un trabajo que me regaló a una de las personas que sabe que yo trabajo mucho a Apacuana, y aparece que ella les dice a Paramaconi, fue el que... Paramaconi, y ella le dice, yo contigo no te ayudo porque te devolviste, te regresaste, le tuviste miedo al arma de fuego, aunque yo soy una convencida de que los españoles, muy posiblemente mi familia y no la tuya, como dicen los españoles, cuando uno habla de esto siempre dicen eso, yo soy una convencida de que los indígenas no estaban tan en malas condiciones para repeler los ataques. Sí. Pues yo digo, yo me he puesto a ver en películas cuánto puede tardar un soldado cargar el arma, los arcabuces, que tienes que meterle la pólvora por el huequito y después meterle la puya esa para que el animal, cosa, ¿Y cuánto se demora un indígena con un arco que lo tiene aquí y el carjac aquí y saca la flecha y cuánto se demora? Yo no creo que haya habido, y no hubo disminución de población significativa en casi ninguna, quizá no sé en otros países, pero aquí y en el área caribe no. Yo creo que ellos se defendieron bien y la cantidad de indígenas que tenía Ana Soto en
En Falcón eran 50.000 tipos y tipas. ¿Cómo armas tú, si te están diezmando, cómo armas tú a 50.000 personas? ¿Cómo? No sé. Yo creo que ha habido una subvaloración en ese sentido y yo creo que las armas, bueno, por supuesto, una jabalina no es igual a un arcabuz porque la bala va a una velocidad que tú no puedes controlar, pero sí puedes disparar la jabalina, la flecha, y después hay también una subvaloración de las mujeres en eso, el papel de las mujeres en ese proceso de las guerras, de los combates. Yo tengo clarísimo que las orientales, las mujeres indígenas orientales del país, eran las que encargadas de preparar el veneno y eran las que preparaban el mejor veneno del mundo. Y eso me lo dice un libro que no es precisamente elogioso para... Entonces, si tú preparas veneno, si tú tienes ¿cómo se llama? La producción de flechas y jabalinas implica armas o el resultado es perfecto en términos de balística. Tienes el veneno, tienes la balística, tienes las mujeres escondidas por allí, como le dijo Ana Soto, y qué sé yo, pues muy posiblemente diezmaron más invasores de lo que se dice. Y después la tipa esa occidental, que nunca me acuerdo su nombre, que creo que era entre Trujillo y Falcón, y Lara, es un punto ahí, que la tipa inventó hacer una red de zanjas. Porque los españoles tenían, además del arcabuz, que tenía pólvora, y además de que era un arma eficiente, porque tampoco era que era... si tenían eso, además tenían caballos. Y el caballo sí era una gran diferencia. Pero ni Apacuana, ni Ana Soto, ninguna tenía caballo. Ni ninguno de los caribes tenía caballo, ni ninguno de los arahuacos tenía caballo. Entonces hicieron una red de zanjas cubiertas con vegetación. Y entonces habían los grupos que eran los que se dejaban ver para que los siguieran y los llevaban a donde estaban las redes de zanjas. Y el caballo caía, e indudablemente el jinete también. Y bueno, yo tengo una información de unos que estaban cerca de Táchira, entre Táchira y Trujillo, pero hacia la parte del Piedemonte, hacia Portuguesa más bien. Y que ahí, bueno, esa caballamentación tirada ahí, pobrecito, sí. Pero eso más o menos es otra visión de la arqueología, de la historia de Venezuela, de la condición de los indígenas. Yo, ¿cómo se llama? Yo he trabajado con indígenas hasta ayer, pues hasta ayer estaba por ahí hablando y me dice, pero bueno, ¿de qué nos sirve la historia? Y le digo, mira, la historia es la que te dice que existió alguien llamado Guacaipuro y que Guacaipuro hizo esto y esto. Si no, ¿cómo lo sabes? Entonces empiezo por esa vía. Y es verdad, la conciencia histórica es básica. Si no tienes conciencia histórica, ¿cómo sabes? Porque yo no me quedo en el pasado. No servían para nada, los mataron a todos. No. La conciencia histórica es la que te dice qué somos, qué aspiramos a ser y cómo lo logramos. Eso es lo que te dice la conciencia histórica. Conocer qué pasó, cómo pasó, por qué pasó. Yo escribí un libro que se llama La historia como futuro. Y el futuro es Esto es lo que soy, esto es con quien soy y esto es lo que quiero ser. Y esto que quiero ser es lo que mi conciencia histórica me ayuda a lograr.
Y sin eso no hay futuro, porque siempre será negativo para alguno y yo que vengo de una familia española de alcurnia, yo no estaría aquí si no hubieran venido mis familiares de no sé dónde es que son, pero son. Si no hubiera venido Mario, Bolívar no, ¿cómo se llama? No se pelea ahí en la broma. Sí, de verdad, en serio, no es broma. No. Yo soy, mi tatarabuelo, creo, era condiscípulo de Bolívar y lo traicionó. Mi chosno es que es la cosa, sí, pero bueno. Traicionó a Bolívar. ¿Ah? Vendió a Miranda, un maluco de eso. Cuídense conmigo. No, parece que andas por el camino correcto no, de la historia. De verdad, Miguel Peña, era mi chosno. Miguel Peña era el que cuidaba la plata. Esto viene a avalar la idea de que pues, existe la transformación y no tiene que ver tanto con el peso consanguíneo, ¿no? O sea, que uno puede transformar. Sí. No, a mí me hubiera gustado que ese señor hubiera actuado de otra manera, pero como yo no tengo nada que decir para transformar esa situación, sí sé, yo me he enterado de qué hizo, de qué no hizo y por qué lo hizo. Bueno, él era descendiente de un marqués y entonces el marqués le dijo, bueno, usted cuida la plata. Hablemos de la construcción de una cultura venezolana, que además está relacionada con lo que usted llama la identidad social negativa del venezolano, esa creencia de que no vale, que impuesta, ¿no? Un poco por el poder hegemónico. ¿Cómo va mudando esto a lo largo del tiempo hasta llegar incluso con la irrupción del proceso bolivariano? Sí, mira, hay un trabajo excelente que hizo uno de los profesores que yo tuve, que te conté que era el tercero, el que era más contemporáneo. Ajá. Y él fue el que participó en la huelga esta que te decía del año 37, fue Mario, ¿no? 33, ajá. 36, bueno, por favor, un añito menos. Bueno, y él se llama Rodolfo Quintero. Y él se dedicó, a raíz de la huelga y todo lo demás, a estudiar por qué el venezolano se autocalificaba de manera negativa. Eso era, bueno, yo no sé si ustedes han visto esa situación, pero yo desde que nací recuerdo que el que estaba ahí decía, ay no, es que ay, así somos los venezolanos, no sabemos trabajar, ay, así somos los venezolanos. Las cosas más despectivas, más terribles y falsas además, la gran mayoría. Bueno, él se llama Rodolfo Quintero y él escribió un trabajo que se llama La cultura del petróleo. Y la cultura del petróleo es que debido a la abrumadora cantidad de dinero que entraba por la producción petrolera, el venezolano no apreció jamás en ese periodo, y se generó lo que psicólogos sociales, y yo no lo estoy diciendo yo, estoy citando a otros, denominan una autopercepción negativa de sí mismo. Al punto de que tú oyes, antier estaban pasándolo por televisión a Borges diciendo que no, que bueno, que los venezolanos lo que damos pena, que somos muy violentos, que no queremos a nadie, que no servimos para nada, que no sabemos trabajar, que lo único que hacemos es quitar, qué sé yo, todo. Yo me crié en ese momento, cuando todo el mundo hablaba mal del país. Yo recuerdo, yo cumplo 80 años ahora, el 7 de agosto.
Y yo soy de los años 60, yo vine a Caracas el año 59 a estudiar en la universidad. Y todo el mundo decía, ay no, pero eran de los que repetían, ay, ¿por qué no nos habrán descubierto los ingleses, que esos sí son laboriosos, los que eran buenos con Venezuela? Y los otros, no vale, ni siquiera los ingleses, aquí no hay nada que sirva. Tú no ves que no sabíamos caminar, no sabíamos hablar, no sabemos no sé qué, todo era no. Entonces teníamos Mario y yo una muy buena amiga, una psicóloga social, que ella trabajó la cuestión de la autopercepción negativa y cómo generaron una identidad negativa. Hay que irse para Estados Unidos para que tú vivas bien. Aquí no se vive bien, ni que tengas la casa que tengas. La mujer de servicio esa no sabe ni limpiar. Eso es, porque bueno, que mejor ni la veamos. ¿Qué más? Lo que tú quieras, todo era negativo. No. Esta señora, ella se llama Marisa Montero. Ella escribe sobre la autopercepción negativa del venezolano. Y eso se engancha con lo que decían los conquistadores en los primeros años de la conquista. Se engancha así. Es más, creo que es Vladimir Acosta que trabaja, que busca lo que decía el conquistador X, lo compara con lo que dicen actualmente quiero decir contemporáneamente, los venezolanos, y era idéntico. Ay, no, no, eso es lo que les gusta, es que les trabajen. Ay, no, qué fastidio, son flojos. Dígame eso, yo recuerdo que cuando yo estudiaba, a mí me decían que los indígenas, ¿cuáles eran? Los del Capanaparo, ¿cómo es que se llama? Los yaruros. Ay, es que esos son unos flojos. Y yo decía, ¿pero por qué son flojos? Ay, bueno, mijita, porque tú ves al hombre montado en un burro y a la mujer cargando unas enormes cosas. Eso no les gusta ni cargar bultos, por eso es porque son unos flojos y tienen a las mujeres. Ajá. Y otros que decían, ay no, imagínate tú, y tú lo leías. Puedo, si me pongo a buscar libros viejos, ahí te puedo leer párrafos completos. Entonces, no, es que ellos no saben trabajar. Y por eso es que tienen a las mujeres así. Entonces las mujeres se dejan y esas mujeres no sirven para nada. Entonces, por eso es que yo digo en mis libros que machismo, feminismo y la valoración despectiva de no solamente de los conquistadores, sino de la autopercepción, se juntan y no es que se quedan en el pasado, eso está aquí, ahora. Todavía hay algo, sí. Entonces, si los grupos esos que estaban en Guárico, ya no me acuerdo cómo es que se llaman un grupo indígena, que entre Guárico y Monaga. Entonces, no, es que mira eso, mira cómo está, ellos vinieron y limpiaron ahí. Y las mujeres son las que están siembra. Y cuando salen toda la cosa, ellas son las que cosechan. Pero sucede que esos hombres, que son deleznables porque ponen a trabajar a las mujeres, esos hombres saben el tiempo que tiene que tener la cosecha, saben toda una cantidad de conocimientos que ellos consideran que las mujeres los resuelven porque son las únicas que pueden parir. Ellos no pueden parir. Entonces la cosecha les sale mal. Esa es la explicación mitológica del acto de dejar a las mujeres que lo hagan. Entonces, bueno, yo digo, y nosotros no creemos que Jesús resucitó en yo no sé cuántos días. Y yo creo eso. A mí me lo han dicho desde que nací. Yo puedo creerlo. Entonces,
Los venezolanos, mira, yo tengo incluso un trabajo publicado ya sobre eso, bastante material, sobre por qué son flojos los hombres, por qué son ineptas las mujeres, por qué somos envidiosos, por qué no tenemos fortaleza. Yo te estoy diciendo todo lo que se dice en la bibliografía que uno consulta. Los venezolanos, a mí yo oigo decir con frecuencia, no, ese solamente trabaja si está enchufado. Yo lo he oído decir recientemente a la palabra enchufado. Pero sucede que cuando tú agarras todas esas cosas y las ordenas, entonces buscas el origen de la desvaloración y está anclado en la colonia. Entonces, si está anclado en la colonia, ¿quién inventó esa broma de que los venezolanos no saben trabajar, de que son flojos? Yo recuerdo cuando yo llevaba a mis hijos al colegio, yo salía a las 5 de la mañana y estaba Caracas así, de gente llevando a los hijos al colegio. Eso es de flojo. No parece que fuera de gente floja, ¿verdad? Y cuando iba a algún lado así, por ejemplo, en Guayana sobre todo, y veías y carga, y trabaja, y lleva, y trae, y que no sé qué, y el bulto, o los de Barinas, que también estuvimos viendo varias veces. Tú dices, bueno, eso no parece flojo, parece que está trabajando, sí. Entonces eso fue estimulado. Yo tengo un libro que me regaló Vladimir, que él hace una lista de todos los epítetos descalificadores, y cuando surgen a comienzos del siglo tal, en la mitad del siglo, desde a partir de la cuarta década, etcétera. Tú ves un tipo jugando y dices, ay no, ese. Tú vas a ver que le gana el gringo, o tú vas a ver que le gana el portugués, o lo que sea, pues. O sea, hay esa tendencia. Eso ha ido disminuyendo con Chávez. Yo tengo un trabajo que se llama La amorosa y la humanista. Ajá. Lo tengo por ahí, está publicado en un trabajo y está metido como un regalo hacia Chávez de la cuestión humanista. Yo agarro al conquistador que está diciendo esto, ajá, y lo comparo con lo que decía Chávez. Entonces Chávez dice, no, tal cosa, exactamente lo opuesto. Cuando tú haces eso, es como los niños, la crianza de los hijos. Si tú descalificas a un hijo continuamente, no, ¿para qué te vas a poner a tocar ese piano si tú no sabes tocar piano? Ay, mamá, pero quiero, no, qué fastidio. Bueno, dale ahí a ver, eso es ir al foso. Entonces sí, la vida de Chávez, su vida completa, incluyó darle bríos al pueblo, pero sin mentirle. Chávez nunca le mintió. Cuando Chávez le dice a María Corina, no, mire, cuando ella le dice, porque usted es un ladrón y yo no sé qué, le insulta siendo presidente de la República y todo. Entonces Chávez le dice, no, mire, el problema es que usted está equivocada. ¿Sabe por qué? Porque usted le falta estatura. Gánese una primaria siquiera para que pueda insultarme y decirme todo lo que me está diciendo. Pero además, águila no caza a mosca. Aquello se vino abajo. La gente salió a las calles y todo después que Chávez hizo eso, y se lo hizo en la Asamblea Nacional tal como ella lo había insultado. Ese es uno de los muchos ejemplos de cómo Chávez en sus discursos le dio, yo digo no prestancia, porque prestancia la tenían, reconoció, pues, le hizo al pueblo de Venezuela que reconociera que eso no era verdad,
Fíjate tú, un caso que te voy a contar, que eso es verídico, tengo los datos históricos y todo. Llega Bolívar y viene en su campaña va hacia la zona de Falcón, Lara, Maracaibo, qué sé yo, y pasa, él con su ejército pasa, le dice al tipo que él manda, le dice que vaya a San Carlos de Cojedes y controle lo que está pasando ahí, porque hay un grupo de conquistadores que van a atacar a San Carlos. Entonces, él sigue para su pelea que está no me acuerdo para dónde se fue, y este grupo continúa. Entonces, el ejército patriota se divide, él le deja unos cuantos hombres a este señor y le dice que se ocupe de San Carlos. Cuando llega ahí, los patriotas, los 4 gatos de patriotas, se friegan todos y se van, y llega la gente del pueblo de San Carlos lleno de mujeres, porque cuando estaba la guerra los hombres salían a pelear y las mujeres se quedaban cuidando el fuerte, la casa, la cosa. Y en el caso de San Carlos, las mujeres dicen, nos van a dejar aquí con este lío y qué sé yo. Fueron y recogieron palos, piedras y todo lo demás, atacaron a los que estaban atacándola y triunfaron. Se llama la Batalla de San Carlos. Acabaron con los tipos a fuerza de palos y piedras, porque no tenían armas. Eran puras mujeres que se habían quedado cuidando al lugar, a la ciudad y a las bienes, pues a las casas, a todo lo que hay ahí. Eso es más o menos lo que hizo Chávez. ¿Tú crees que yo no puedo? Bueno, yo te voy a demostrar que sí puedo. Porque no tengo bazooka o lo que sea, es que se me van las palabras. Bueno, entonces yo peleo con aquel tubo que está allá. Pero eso sí, soy más astuto o más astuta que tú. Y Chávez logró bastante. Nosotros hemos retrocedido en el problema de la cultura del petróleo. Y una de las cosas que continuó, que siguiera habiendo la cuestión de la cultura del petróleo, fue hasta relativamente reciente. Que bueno, tú viste que cómo el país fue en picada hacia abajo, no teníamos nada. Seguían hablando de que los venezolanos no servían. Pero llegó Maduro y dijo, no, ahora vamos a trabajar. Y los puso a trabajar todos. Y todos somos la maravilla. Y Venezuela echó para adelante. Y el Banco Suizo dijo que íbamos a crecer al 20% y todo lo demás. Entonces es una cosa que está vinculada con un proceso de manipulación de las conciencias a nivel colectivo. Y yo por eso trabajo siempre, últimamente, con memoria y conciencia. Subjetividad es mi... Y por eso yo escribí un libro, el más reciente, que ya está publicado, que se llama El sujeto pueblo venezolano. Porque el que es sujeto de su propia liberación, no le dan, es como las mujeres metidas en San Carlos, no le dan por la cabeza. Chávez, desde luego, fue un partero de muchas cosas, ¿no? Ayudó a parir, ¿no? Al pueblo, o a recordar y romper con esa autopercepción negativa, ¿no? Pero también recupera una tradición, ¿no? Que es quizás lo que explique una resistencia en las condiciones de guerra mediática, económica, en la que se encuentra Venezuela frente al mundo. Sí, yo digo que el pueblo venezolano es un pueblo muy resistente. Yo recuerdo, yo soy una niña que nació en el año 42, que no era precisamente un año donde Venezuela estuviera boyante, ni mucho menos. Era un año, bueno,
donde las mujeres no votábamos, era un año donde había pobreza, etcétera. Y yo cuando me vine a estudiar a Caracas, yo me vine a estudiar en el año 59, cuando acababa de caer el dictador. Y aquí nadie se escondía. Y no era porque a partir de, no, antes Caracas resiste los horrores más grandes y gana Caracas, digo, como pueblo, cuando resiste ante el dictador y lo hace huir y se va para allá, para España. Lo hace huir. Nunca hemos sido dóciles y sumisos y qué sé yo. Sí hay muchos que están creídos, que creen de lo que se dice contra sí mismos y que tienen una autopercepción negativa, pero no son todos ni los más destacados. Nosotros hemos tenido gente valiosísima y en todo el país, en todo el país. Yo no puedo decir que hay un ¿cómo se llama? Un estado más débil o menos. No. Fíjate tú, hay la lucha en Carabobo. Y después cuando ven que todavía queda problema, está la batalla de Maracaibo. O sea que no es que la gente se va y qué sé yo. Yo digo sí, pero quizás si a nosotros no nos hubiesen estimulado la autopercepción negativa, ya estaríamos más resueltos que no, que es lo que pasa. Pero sí, resistencia, sí, como no, mucho. Has hablado del sujeto pueblo. ¿Sería ese el sujeto transformador en América Latina? No sé, yo lo trato ahí como el sujeto que resiste y es resiliente también. Pero yo creo, yo estoy convencida de que la solución a la pobreza latinoamericana está en su gente. Estoy convencida de que la gente se ponga y diga, no, espérate, no me calo más esto que tú dices que yo no como y que tú eres el que comes y qué sé yo. Yo estoy convencida de eso. ¿Y cómo tú resuelves eso? Siendo sujeto de tu propia liberación. Entonces, ¿qué significa? Que tú tienes que formarte para liberarte, no para aceptar que aguanto. Yo incluso tengo un trabajo donde yo demuestro que la resistencia popular venezolana no es bajar la espalda, recibir los palos y aguantar. Esa no es la resistencia del pueblo venezolano. Yo trabajé un poco eso, pues yo trabajo subjetividad y he escrito sobre eso. La subjetividad del pueblo de Venezuela, lo que no es abrumadoramente agresiva o qué sé yo, quizá un poco más. Por ejemplo, Caracas pudiera ser un desastre. Yo recuerdo cuando yo era una niña, una muchacha, que dio el golpe, la dictadura de Pérez Jiménez. Usted no come, usted no vive, usted se va para allá, o qué sé yo. Y bueno, quizás haya pasado eso, bueno, un poco lento, pero no hay miedo, creo yo. Hemos perdido mucha gente valiosa que se enfrenta a los problemas, pero yo sí creo que si no es el pueblo el que se decide, no es, porque lo que vas a buscar es acomodaticio, no liberador. El sujeto tiene que reconocer su enemigo, no esperar que se lo señalen. Yo escribí ese libro y el pueblo sujeto. Cada vez que había un problema, respondía. Que hubiera podido responder mejor, es posible. Entonces, bueno, vamos a ayudarnos. El proceso bolivariano, pues como todo proceso, ha tenido sus avances y también sus retrocesos, ¿no? ¿En qué momento se encontraría actualmente? Para mí sería muy fácil decirte que está en avance, porque estamos teniendo estas cosas últimas
de la cuestión económica y qué sé yo. Pero yo diría que hay que trabajarlo mucho más, porque yo que veo poca televisión, pero cuando veo hablando a fulanito, que yo sé que es un hipócrita y entonces tenemos que ser un poco más críticos. Yo creo que falta trabajo en el pensamiento crítico. Y yo digo que bueno, hay dos tipos de conciencia en cualquier proceso, que es la habitual, la que te dice, bueno, habitúate a esto, no hay un mayor, y la crítica. Y la crítica te cuestiona, mira, esta habitual te va a llevar inevitablemente a tal paso. No, vete de aquí. No. Si no eres crítico, no. Y crítico no es nada más criticar en sentido vulgar de la palabra, sino crítico tiene que ser que te cuestione si lo que estás haciendo satisface la necesidad que te llevó a hacerlo o no. Esa es la parte crítica. Y en Venezuela, quizá más que la autopercepción, y eso también ha sido estimulado, eliminar la cuestión crítica. Darle premios al tipo o la tipa porque fue más notorio, por notoriedad y no por capacidad crítica. Yo lo veo en las elecciones, cuando sale electo fulana o perencejo para un cargo, yo digo, y no porque yo sea genio ni nada, sino porque por su capacidad crítica la conocerás, algo así, sí. Chávez, en su testamento político, algo que podríamos llamar así, dejó planteadas algunas líneas estratégicas para la vía al socialismo, ¿no? Él apuntaba a la comuna, esa comuna que viene de tiempos sí. ¿no? ¿Cómo definiríamos o definirías el socialismo comunal? Socialismo comunal. Le mandamos el libro. Sí, no, mira, las comunas, toda la respuesta a esa pregunta y a lo que queremos hacer radica en cómo definimos la comuna. La comuna nos es externa o nos es interna. Es decir, tú tienes capacidad para decirle al compañero, no seas mezquino, compórtate de esta manera, y te lo va a aceptar. No, muy posiblemente no. Entonces, tienes que hacer algo. Y hay una propuesta, varias propuestas que están escritas, y yo en el trabajo lo ponemos, de gente que ha trabajado, bueno, cómo solventar el facilismo, cómo la falta de perspectiva crítica, por qué no resultó tal propuesta. Pero lo que sí es claro es que para que sea una relación de carácter comunal, tiene que ser una relación donde no haya egoísmo, no haya petulancia, no haya, bueno, que te crees la octava maravilla del mundo. Sí. Porque hay una lógica en las cosas que suceden que tú dices, bueno, ok, ¿qué pasó? Ella levantó el dedo así, pero se le torció a la izquierda. ¿Se lo enderechó a la derecha? ¿O esto es bueno o es malo? Ajá. ¿Qué me haría decir que es bueno? ¿Qué me haría decir que es malo? Ese es un análisis crítico. O que estás analizando una realidad para buscar lo mejor de esa realidad. Y en eso Chávez era un maestro. Entonces hay unas cosas que yo cito ahí en la razón amorosa y la razón humanista en Chávez. Y eso, ahí, ese es el núcleo de la solución. Porque no había gente más crítica que Chávez. Cuando Chávez le dice a la loca esa, mira, Zamuro no come alpiste. ¿Y cómo se llama? Y águila no caza mosca. ¿Qué vas a hacer? Irte a la palabra. Si te vas a la palabra sola, entras en el mundo de la obviedad, y eso no es. A Chávez no era obvio.
todo lo contrario. ¿Por qué es malo o es inconveniente o no nos sirve aceptar que una persona que escasamente sabe de política venga a dirigir los destinos del país, por ejemplo? Entonces, bueno, métete ahí a pelearte con las ideas. Bueno, entonces, ¿cómo se estimula la capacidad crítica? Esa es la pregunta fundamental. Entonces, ¿cuáles son los factores que criticas? ¿Por qué los criticas? ¿Cómo los criticas? Nosotros podemos en el último libro, el feminismo, ¿por qué si las mujeres son tratadas de esta manera van a venirte a ayudar a ti a construir que otra cosa? ¿Por qué? Y así, varios factores. El campesinado, nadie nace campesino, pero una vez que eres campesino, no te van a convencer de que seas burgués, porque los campesinos no son burgueses, porque hay una contradicción de objetivos entre una cosa y otra. Y entonces, ¿cómo lo sabes? Bueno, te pones a analizar por qué existe esa contradicción. Y eso es lo que es crítico. La capacidad crítica es algo que tú tienes que estimular, es decir, no aceptar lo que te dicen porque te lo dijeron. ¿Qué fallas puede tener una argumentación? Que tú digas, no, mira, sí, aquí los campesinos logran buenas cosechas, pero a mí no me gustan los de la montaña porque ellos utilizan un tipo de materiales que se echan a perder la tierra. Y entonces tú empiezas a ver, bueno, ¿de qué manera, qué refleja esa conducta? ¿Qué tipo de elementos tú puedes sacar de ahí? Significa que no le importa lo que le pase a la tierra. Uno, ese es el más obvio. Y si no le importa, ¿qué va a pasar con la tierra que él dice que es de él? Y tres, y así vas. Así es como yo funciono. Has hablado ahora de la tierra. ¿Cuál sería la importancia del territorio para construir el poder popular? Fundamental. No hay ningún poder que sea aterritorial, que no tenga expresión territorial. Y uno de los factores fundamentales del poder a secas es el territorio. Es decir, si tú quieres convencer a la población de esta barriada donde estamos o qué sé yo, tú vas a tener que apelar a elementos territoriales. Por eso que Mario y yo trabajamos historia, identidad y poder desde ese punto de vista y la larga marcha hacia la sociedad comunal, porque ahí el territorio es el elemento clave para comprender la expresión de la comuna, la expresión objetiva de la comuna. Es decir, tú sabes que la comuna de ¿cómo se llama? Del maizal está allá y que es aquel ambiente. Y que yo no me voy a poner a hablar de los cambures, hay que comprar cambures y ponérselos allá. No, ¿entiendes? Entonces, el territorio es definidor. Justamente comentas la larga marcha hacia la sociedad comunal, ¿no? Ese guiño que hay en ese título. ¿Cuál sería algún obstáculo, algunos de los principales obstáculos para que eso no se diese? Bueno, yo creo que interceder negativamente con respecto al territorio sería uno. Hay una sensibilidad, porque la sociedad comunal es una sociedad generalmente con una economía no simple, pero sencilla, sentida, etcétera. Y si tú no comprendes eso, si tú esperas de que el campesino sea el genio, no sé qué, pues
eso no se da, porque tú le vas a pedir cosas que él no tiene o ella no tiene. Entonces, yo digo ahí, cuando escribí eso, que ¿cómo se llama? Que no, el ser campesino, por ejemplo, se aprende desde el nacimiento. No es algo que ahora voy a ser campesino, ahora que soy obrero, yo voy a dejar el trabajo de obrero y voy a dedicarme al campesinado. Entonces te falta un elemento que es la vivencia el campesino es el que nace dentro de determinadas relaciones sociales. Y claro, no se da si tú lo sacas de ese ambiente, de esa... Yo recuerdo cuando empezó el problema con los campesinos aquí, que hicieron esa marcha larguísima hasta Miraflores para hablar con... Y yo te digo sinceramente, yo estaba convencida de que si Maduro no nos íbamos a quedar sin comida. Y hay un elemento, bueno, a mí me parece bien que estén orgullosos de que nosotros producimos esto, nosotros producimos lo otro. Pero espérate un momentico que tú no lo produces para ti, tú lo produces para todos y todas. Entonces esa parte, si no está tomada en cuenta, va a incidir negativamente en el logro de la larga marcha. Y bueno, terminamos esta entrevista preguntándote qué sería la dignidad. La dignidad. Ay, yo sé decirte qué es ser indigno, no tener palabra, no traicionarte continuamente a ti mismo en las cosas que quieres hacer, cómo quieres hacerlas, usar recursos que son violatorios pero y la dignidad es todo lo contrario, incluso excederte en la gentileza de lo que está en el tapete. Y entonces tú, si yo tengo que ir a hablar con alguien y lo considero indigno, difícilmente voy a hablar con él. O si hablo con él, voy a ser más digna que nunca, pues algo así. No he reflexionado mucho, pero es algo así, sí. Es que no es una pregunta fácil. Ya veo. ¿Quieres aportar algo que notes que se queda por ahí suelto? Tranquila, está todo chévere, las preguntas son muy interesantes, sí. Yo lo que decía esta mañana en la radio, que tuve la entrevista radial, que yo pienso que si nos aferramos mucho al futuro, el presente se resiente, pero si nos aferramos mucho al presente, el futuro no llega a ser. Entonces, yo les decía que hay que ser coherente. La coherencia es uno de los elementos de la creación revolucionaria. Tú no puedes decir, bueno, a esa gente de aquí para allá no se les lleva comida porque no hay suficiente para todos. Es decir, ese es el presente que te está dando sentido a lo que tú haces. Si tú no le das la cosa, entonces yo buscaría otros recursos, pensaría en otras cosas. Entonces el presente vale en tanto sea parte de lo que fuimos y de lo que queremos ser. Sí, broche de pueblo.